Bien. Bueno, un cordial saludito para todos ustedes. Les damos la bienvenida por parte, aquí como siempre, de un servidor, su amigo Edinson Valencia, en este campo como misionero de estos extraordinarios estudios, que es la gnosis, el gnosticismo, la sabiduría, el conocimiento, esta doctrina tan antigua que hoy la tenemos en nuestras manos gracias a Dios, que el cielo y el ser nos ha permitido, pues, en esta vida conectarnos nuevamente con este camino. Tal vez por la voluntad del ser, ¿no? Porque si fuera la voluntad del ego, quién sabe dónde estaríamos ahorita, en otro cuento, en otra vida, en otro lugar, y estamos aquí porque seguramente Dios así lo ha permitido, así lo ha querido, y pues vaya para el Cristo, vaya para la venerable logia blanca, al venerable maestro Samael, el venerable maestro Lasmi, ¿verdad? También como gran maestro de sabiduría y muchos otros maestros que trabajan, ¿no? Y que de forma hasta incógnita, oculta, secreta, trabajan y ayudan a la humanidad, especialmente al pueblo gnóstico, están trabajando ahí siempre, tratando al máximo de ayudarnos, de darnos esos impulsos, ese empuje de seguir adelante. Y pues el anhelo es que todos podamos seguir retroalimentándonos, podamos seguir todos los que estamos unidos, entrelazados cuánticamente en este momento, podamos realmente sacar un buen partido, un buen producido, una buena ayuda en esta conferencia que se va a desarrollar en el día de hoy. Y pues tenemos la participación del hermano Alejandro, es un hermano de gran recorrido, misionero, se encuentra en España. Lo hemos invitado para que comparta con todos y cada uno de los presentes. Así que esperamos que en su momento, cuando lleguen las preguntas, las inquietudes, sin temor, pues que ustedes las hagan, que ustedes se expresen, que den su sentir, que expresen lo que ustedes consideren en relación al camino, en relación a la gnosis, en relación al tema, para que se haga mucho más interesante en base a sus inquietudes. Y pues ese es el anhelo, ¿no? De crecer, de avanzar, de progresar, de seguir adelante, porque pues no estamos solos y el Cristo y el cielo siempre está ahí a nuestro lado con el interés de ayudarnos. Y estas ayudas llegan por medio de este tipo de conferencias, de instrucciones, de uniones, ¿verdad? De compartir a través de la doctrina. Y qué más que hablar en relación al karma, al dharma, que esto ha sido pues desde el oriente para mucha gente algo fantasía, para otros superstición, para otros no tiene que ver con las Sagradas Escrituras porque no habla de karmas y dharmas, para otros simplemente es cuestión de creencias, pero para el camino espiritual tiene mucho que ver, ¿no? Más en el camino en el cual nosotros estamos en relación a lo que es el karma y el dharma, y con una cantidad de creencias que queremos que hoy pues se derrumben ciertos programas que hay en la mente de muchos de nosotros y que podamos abrir un espacio mucho más amplio en el camino espiritual y en el recorrido que cada quien tiene que hacer a nivel espiritual y a nivel iniciático. Así que Dios quiera que esos colegios de iniciados, de esas jerarquías de ángeles, de arcángeles, de maestros, pues se hagan presentes y nos acobijen, porque se van a tocar aspectos sobre el camino iniciático y de cómo entender mejor esta situación del karma y de dharma, cómo pagarlo mucho más fácil sin tanto sufrir, y de cómo beneficiarse a uno de esa balanza poniéndola al favor de uno mismo. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Alejandro, bienvenido. Tiene la palabra, puede darnos su saludo y si considera, pues arrancamos de una vez con el tema para que nos rinda el tiempo y que todas las personas pues puedan conocerlo. Muchísimas gracias, Edinson. Realmente muy contentos de poder compartir con todos ustedes las enseñanzas del Quinto Evangelio. Un saludo muy cariñoso para su familia y para la asociación de la cual usted es responsable, que eso es realmente extraordinaria, la labor misional y todo lo que vamos viendo a nivel de las redes sociales. La misión realmente es algo muy valioso y muy agradecido de que estén haciendo esa labor con tanto interés y tanta fuerza.
Gracias. El tema que nos llama hoy para poder compartir se relaciona con el Dharma y el Karma, como habíamos comentado, en el camino de la iniciación y mitos o verdades. No podríamos iniciar este tema de otra forma que no sea haciendo referencia justamente a ese proceso que estamos viviendo y del cual a todos nos convoca, que es el quinto evangelio. Maestro Samael, venerable Maestro Samael, entregó una enseñanza realmente extraordinaria, sumamente profunda y con una gran claridad. Entonces, es nuestro deber, es nuestro anhelo que esa doctrina, que esa enseñanza se pueda mantener fiel, se pueda mantener fidedigna, que no sea alterada, que no le quitemos partes, ni le agreguemos partes, ni la deformemos. Es una labor difícil porque con el paso del tiempo todos tendemos a hacer una interpretación de cosas y a veces no aclaramos cuándo es un punto de vista personal y cuándo es parte de la doctrina del quinto evangelio. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces, vamos a intentar hacer siempre esa diferenciación de cuando estamos hablando de la enseñanza del maestro Samael, de cuando estamos dando nuestra opinión o de cuando hablamos de algunas enseñanzas que han dado otros maestros. Porque indudablemente el mensaje central del maestro Samael es la autorrealización íntima del ser. Y cuando una persona, cualquier hermano de cualquier parte del mundo, va haciendo un trabajo interior y comienza a tener un criterio en base a las experiencias que tiene, evidentemente, también eso es parte de la verdad. Pero no podemos confundir eso con el quinto evangelio. Entonces siempre hay que hacer esa diferenciación. Y dentro de este aspecto, uno de los discípulos con los cuales nosotros estuvimos compartiendo, y ustedes también seguramente, es el venerable maestro Laxmi. Él entregó también muchísima enseñanza propia y no podríamos decir que ha alterado el mensaje del maestro Samael, pero sí que ha hecho una ampliación en muchos aspectos, explicando, desgranando con su propia vida. Entonces, nosotros hacemos esa diferenciación cuando hablamos de las enseñanzas del maestro Samael, son las del quinto evangelio, y cuando hablamos de las aclaraciones que nos habla el venerable maestro Laxmi, lo hablamos de esa manera también, que son aclaraciones o enseñanzas que nos da el maestro Laxmi. Y a partir de ahí queríamos comenzar este tema porque es muy importante tener en claro cuál es el punto de vista en cada momento de la enseñanza que estamos dando. En relación a eso, nos gusta siempre leer unos pequeños párrafos de las enseñanzas del maestro Samael para poder nosotros apoyarnos y que siempre tengamos presente sus obras. Y nos gustaría, no sé, Olga, si puedes leer un párrafo, un poquito del material que queríamos comentar hoy. Comienzo. A ver si se escucha bien. Karma es una palabra oriental que significa acción y consecuencia. El libro Los Misterios Mayores, capítulo 13, Los Negocios, capítulo 21, Preparación Iniciática. Nos dice así: en los mundos internos existe un templo en donde ofician los 42 jueces del karma. Estos son los 42 chacales. Se les llama así porque cubren su cabeza con una especie de máscara religiosa que tiene la forma de cabeza de perro, lobo o chacal. Estos 42 maestros son los de la ley de la compensación, la denominada ley del karma. A mí me gusta mucho la palabra compensación cuando lo utiliza el maestro Samael, y es en la que me voy a apoyar, porque cuando uno habla de karma, habla de un aspecto de lo que es la ley, pero la ley en sí es más amplia, porque también tenemos el dharma, no solamente el karma, tenemos la misericordia y la justicia. Entonces, cuando hablamos de la ley del karma, es como que entendemos una parte de lo que significa. Cuando hablamos de la ley de la compensación, entonces es más amplio
porque entran esas dos columnas, entran esos dos aspectos. Por eso me gusta hablar más de la ley en relación a la compensación que en lo que es el karma. Y como dice Hermes Trismegisto, es interesante ver desde el punto de vista físico cómo se relaciona la ley y cómo se relaciona también a nivel interno, porque hay una sensación de que la ley es para castigar y no es así. No es la visión para la cual fue concebida la ley. La ley no es concebida para que la gente sufra, ni muchísimo menos, pero se necesita para que haya una organización. Entonces nosotros podemos ver en el mundo físico cómo hay muchas leyes, y las leyes son necesarias. ¿En qué se basan básicamente las leyes? En organizar, en proteger, y deberían reeducar, aunque lamentablemente sabemos que en muchos casos los centros de reeducación a veces no son lo que deberían de ser. Bueno, a nivel humano, entonces todas esas leyes, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de una persona que es correcta en la vida, en todos los sentidos, nunca va a ver a la ley como alguien que lo va a perseguir o que lo va a castigar, sino como alguien que le va a dar una protección y alguien que le va a dar un marco jurídico para poder actuar y tener cierta seguridad en las cosas que hace. En cambio, para la persona que anda por mal camino, llamémosle, entre comillas, por mal camino, evidentemente la ley y los agentes de la ley representan casi que un adversario, porque al ladrón no le va a gustar que se le apliquen años de cárcel por los delitos que comete, ni al violador, ni al asesino, ni a todas las personas que cometen delitos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, quien teme realmente a la ley es la persona que infringe las leyes. La persona que adopta esas leyes en una forma de vida, entonces se produce todo lo contrario. Y la ley es aquella que lo va a guiar. Quiero, en ese sentido, hacer una reflexión cuando el maestro Samael nos dice que la ley es la medicina del alma. A nosotros nos ha costado a nivel personal muchísimos años, por no decir décadas, entender por qué la ley es la medicina del alma. Porque uno observa el mundo y realmente todas las circunstancias que se suceden parece que fueran castigos, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser un castigo una medicina? Y es difícil de entender. Entonces queríamos aclarar un poquito esto y entre todos, si tenemos alguna opinión, lo podemos ir comentando también, a qué se refiere o cómo funciona esto de la medicina del alma. Si nos vamos al lenguaje, por ejemplo, del Piti Sofía, vamos a encontrar de que en él se habla del obstinado, el obstinado ego, y se habla de Sofía, que sería la esencia o la conciencia. Entonces, cuando se habla siempre de los leones de la ley, siempre se habla en función de ese obstinado, que al final, ¿qué es el obstinado? Si nosotros vemos a nivel humano, ¿qué es una persona obstinada? Alguien que quiere imponer su criterio o su voluntad a los demás, alguien que no quiere dar el brazo a torcer. Y entonces, todo ese tipo de situaciones generan una serie de karmas o de dharmas, dependiendo de cómo se vaya sucediendo. Pero ¿por qué decimos que entonces el karma es la medicina del alma? Porque el karma sería aquella consecuencia natural de las acciones de ese obstinado. Y para que realmente esa Sofía se pueda liberar, tiene que darse cuenta de cuál es el camino. Entonces la ley en ese sentido, que es una ley de compensación, compensa de una forma positiva con lo que nosotros conocemos como dharma, cuando una persona tiene determinados actos para ayudar a la humanidad o en su familia, o todas sus acciones llevan, digamos, a resultados positivos. Entonces la persona recibe dharma. Y exactamente lo contrario cuando el resultado de sus acciones es negativo y lleva dolor a los demás. Que en ese caso, la persona lo que recibe sería ese karma
o esas monedas que luego se le van a cobrar. Y siempre viene todo en la misma relación. Entonces, por ejemplo, un padre que cuida de sus hijos, pero que es un mal trabajador, de repente en la próxima asistencia puede ser un hijo muy querido, pero como empleado lo van a tratar muy mal. Porque todo siempre, el karma y el dharma van en relación con el comportamiento que tiene la persona. Entonces, en ese sentido, digamos que todas las acciones que generan determinados karmas, al final repercuten en qué? Repercuten en la salud del cuerpo físico, en la salud del cuerpo vital, de los cuerpos internos, en la salud mental y evidentemente también a nivel espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si hay algo que es correcto o que no es correcto? Porque muchas veces se plantean situaciones en donde tenemos que tomar una decisión. Y la pregunta es, ¿quién es el que debe realmente tomar la decisión? ¿O qué decisión realmente es la que vale o la que importa? ¿Acaso no somos todos iguales? Cuando vamos a tomar esa decisión, ¿será que lo hacemos en un sistema democrático, en donde cada uno hace su aportación? ¿Ese será realmente el modelo correcto? Entonces ahí entramos en un punto que es importante darnos cuenta de que al final cada uno de nosotros tiene una serie de experiencias en la vida. Y por ejemplo, el mismo maestro Samael, él cuenta, y ese es el motivo por el cual al final estamos todos aquí, que en un pasado muy remoto, cuando él se había autorrealizado, hubo una, por llamarlo de alguna forma, el maestro decía, una moda entre los iniciados, entre los maestros, en que tiraban la piedra al agua, es decir, se caían. ¿Por qué? Porque no conocían realmente lo que era, digamos, el mal, no conocían lo que era realmente el delito. Entonces hubo una época en la que muchísimos iniciados, muchísimos maestros se cayeron. A partir de esas experiencias, nos cuenta el maestro Samael que esta es la tercera vez que se levanta y nos dice, 18 millones de años le costó levantarse esta última vez. Y dice, ya no me volveré a caer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre antes de caerse el maestro intencionadamente y esta vez en donde se ha dado cuenta de lo que significa el aprendizaje del bien y del mal? ¿Dónde está realmente la diferencia? Allí es donde se encuentra la sabiduría. La sabiduría se encuentra justamente dentro de lo que es, la oscuridad. Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento en el mundo. Pero entonces, ¿cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cómo podemos ver el camino? ¿Cómo podemos saber cuando hay que tomar una decisión qué es lo que realmente corresponde? Saber que hubiese sido. Siga, hermano, es que a veces Sí, se nos mezclan un poquito los micrófonos. Pensé que quería preguntar algo. es que me toca ahí a veces que como los hermanos se les olvida cerrar el micrófono. Sí. Entonces aprovechemos y quiero hacerle la siguiente pregunta en relación a lo que, por donde ibas explicándonos. Hay una parte muy interesante cuando el maestro dice que, incluso creo que en el Pistisofía dice que hay momentos donde el iniciado no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque lo ataca el obstinado ego. Son ataques terribles. Tiene ataques de la logia negra, ¿verdad? Y aparte de eso, la ley del karma está encima y siente que la situación no da, siente que bueno, tiro la toalla o sigo. Y por lo regular, pues dice el maestro, le toca seguir porque va por la senda del filo de la navaja, ya que si echa para atrás, pues viene un grupo de gente que le está diciendo, muévase o hágase a un lado. Entonces, sigue para adelante, pues sabe lo que le sigue esperando, pero sabe que trae un gran premio, como tú estabas diciendo, que es un gran dharma, un gran beneficio, porque pues nada es gratis, ¿no? Así como toca pagar, toca también recibir. Y pues me gustaría que nos ilustrara del por qué, si una persona está trabajando y está haciendo su esfuerzo en la obra del Padre, en el camino espiritual, tiene el ego encima, tiene la ley encima y tiene también, pues de hecho, la logia negra encima,
buscando a ver cómo lo desvía. Claro, el punto es muy interesante. Resulta que la ley en realidad no viene, digamos, en contra de Sofía, porque la ley, ella está para proteger, está para cuidar, está para apoyar, no está para castigar. Porque para castigar está la ley de recurrencia. Es decir, uno tiene una serie de situaciones y de forma recurrente se van a presentar las consecuencias. No hace falta para eso que haya un equipo de maestros para ver que eso se cumple. Eso se puede hacer de forma automática. Lo que sucede es que el iniciado a lo largo del tiempo, cuanto más avanzado ha estado, nosotros tenemos que darnos cuenta de que para ese avance también ha tenido que bajar, porque cuanto más grande es un árbol, más grandes son sus raíces. Y no puede crecer el árbol más de lo que han crecido sus raíces. Y si el árbol crece sano y fuerte, es porque primero tiene unas raíces donde sostenerse, y a partir de ahí va creciendo. Extiende raíces y crece, extiende raíces y crece. Es decir, cuanto más alto es un iniciado, más raíces tiene. Y que tenga más raíces significa que si ese maestro se ha levantado y para ayudar a la humanidad por una misión vuelve a la tierra, significa que todas esas raíces, como por ejemplo en el caso del maestro Samael, que es un maestro que ya se ha levantado 3 veces, toda esa oscuridad que ha tenido en un pasado vuelve a surgir, porque los gérmenes del agregado psicológico están allí. Y entonces nos dice el venerable maestro Lasmi, que por eso es importante aclarar de quién es qué enseñanza, de que los crímenes más grandes que han habido contra la humanidad lo han cometido los bodhisattvas de los maestros. ¿Por qué? Porque son personas que tienen un agregado psicológico muy grande y con una energía y una potencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hay en el cielo, pero en el infierno. Porque el bodhisattva, el maestro cuando está caído, tiene, digamos, todas esas connotaciones. En ese sentido, entonces, la oscuridad, claro, intenta aplastar a Piti Sofía, intenta aplastar al iniciado, porque es su naturaleza, es la naturaleza de la oscuridad. Y los magos negros, evidentemente, están dentro de ese contexto. El obstinado agregado psicológico siempre quiere hacer de las suyas, tiene su propia forma de pensar, sentir y actuar, y él lo que quiere es vivir. Y son esos pequeños o grandes demonios que cada uno lleva en su interior y que los podemos ver a nivel exterior en cosas increíbles que pasan en la humanidad, que nos permiten darnos cuenta de por qué queremos eliminar eso dentro de nosotros. Porque cuando vemos las guerras y los resultados tan horribles de las guerras, nos damos cuenta que no vale la pena la violencia, que no se puede justificar, que eso no es posible. Es demasiado el dolor que se lleva. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso no lo queremos en nuestra vida. Y por eso nos ponemos a trabajar, para poder eliminar eso dentro de nosotros, porque comprendemos que no es nuestro camino y que no es lo que queremos. Y así con todas las cabezas de legión. Y luego, por otro lado, uno dice, la ley, bueno, el maestro Ramji, por ejemplo, él nos aclara de que si la persona tiene la actitud correcta y adecuada, cuando se presentan las situaciones difíciles de la vida, porque se tiene que presentar, porque las deudas hay que pagarlas, las deudas se pagan, y sobre todo se pagan por uno mismo, porque nos dice el Cristo, con la misma vara que midieseis, seréis medidos. Entonces, como quiera que uno muchas veces tiene una vara muy larga para medir a otros, y una vara muy corta para uno mismo, la ley luego le va a decir, bueno, si tú mides con una vara larga lo demás, con esa misma vara nosotros te mediremos a ti. Entonces, por eso es muy importante aprender a ser muy misericordiosos con los demás, si realmente nosotros queremos que la ley sea misericordiosa con nosotros. ¿Y qué hace la ley en ese sentido? Para ayudar al iniciado. Le pone una serie de situaciones que son difíciles, que es correcto, pero porque tiene que dejar mochilas pesadas que tiene en su espalda, las tiene que dejar atrás. Si nosotros tenemos que avanzar y tenemos que avanzar, no tenemos que quitar peso. Si estamos haciendo como los buzos que se ponen placas de plomo en los pies, nos va a costar mucho más adelantar.
necesitamos quitarnos esas placas de plomo, esas escamas del agregado psicológico. Hay que irlas dejando atrás para alivianarnos y ir subiendo esos eslabones o esos cañones que nos permiten acercarnos a nuestro propio ser. Y entonces tenemos que irnos quitando todas esas sombras. ¿Cómo actúa la ley en ese caso? La persona se ve en una serie de situaciones difíciles, sí, pero, nos dice el maestro Lansky, si la persona es capaz de no identificarse con la situación, de no quejarse, de no protestar, de no verlo como un problema, sino verlo desde el punto de vista de qué me toca aprender a mí de esta situación. Y entonces la persona le pide a su Divina Madre que le ayude a desintegrar el agregado psicológico que lo ha metido en esa situación, porque nosotros aceptamos que lo que nos está pasando es la consecuencia natural de nuestros propios actos. En vez de quejarnos con la vida, en vez de quejarnos con Dios, en vez de quejarnos con las personas que nos rodean y decir, esto es tu culpa, esto es culpa del otro, esto es culpa del médico, esto es culpa de los políticos, uno dice, esta es mi responsabilidad porque he actuado de una forma incorrecta y ahora me veo frente a las consecuencias de mis propios actos. ¿Qué es lo que debo de eliminar dentro de mí? Y la persona medita, reflexiona, le pide a su madre que le pase esa situación y entonces el karma que debería de pagar esa persona, nos dice el maestro Lansky, que le bajan ese karma directamente al agregado psicológico. Y se separa la persona del ego. Y ese agregado psicológico, cuando lo agarra la ley lo desintegra. Porque la persona no está identificada con el problema. Entonces, a veces, esas situaciones difíciles que nos tocan pasar, que siempre están allí, tienen que ver muchas veces con que no hemos comprendido la mecánica con la que funciona la espiritualidad, con la que funciona la ley. Porque la ley nos intenta ayudar, pero a nosotros no comprender el mecanismo, creemos que hay una injusticia y reaccionamos y nos identificamos con ese obstinado y nos convertimos en el propio obstinado y por lo tanto terminamos pagando las deudas que ese mismo elemento ha generado o ha creado. Querido hermano, voy a hacerte otra preguntita como de aporte. Sí. Y ya para que algún hermano, si quiere, también hacerte una pregunta. Claro. Yo tenía una inquietud y es la siguiente. Por ejemplo, si un estudiante gnóstico, de los cualquiera que estamos conectados ahorita, acelera su proceso espiritual, o sea, acelera, como habíamos planteado, acelera su iniciación, que cada quien la hará en su nivel. Si acelera su proceso iniciático, ¿acelera pagar karma o acelera ganar dharma en el procedimiento que hace de vida espiritual? O sea, como el maestro dice que no hay un destino hecho, sino que se hace el destino en el camino y que el destino se hace o se encuentra el destino cuando uno hace conciencia de que debe liberarse del karma. Entonces, si uno acelera, por ejemplo, si yo venía en mi camino a 30 en velocidad, ese era mi movimiento, tranquilo, feliz, voy, vengo, ¿sí? Mi familia, mi trabajo, estoy tranquilo, no tengo problema, crisis de ninguna especie, pero paso de 60 y le meto el pie al acelerador para andar en 100, ¿verdad? De 30 paso a 100. Entonces, si lo llego a hacer, es posible que yo pueda multiplicar el proceso del karma o ganar dharma si hago este proceso de acelerar mi trabajo espiritual. Bueno, el maestro Lansky dice que, y el maestro Samael, que al final el camino iniciático son pagos que la naturaleza le hace al iniciado por servicios prestados. Entonces, la iniciación es una cosa, el despertar de la conciencia es otra y la muerte psicológica es otra. Hay una relación en todos los aspectos, pero la persona podría acelerar su proceso iniciático, ¿sí? Teniendo dharma, porque es un misionero, hace mucha labor por los demás y puede acelerar su proceso iniciático, sí, de una forma importante. Pero el tema es que si no sabe equilibrar ese avance en su camino iniciático con lo que es la muerte psicológica,
se le va a crear un problema, porque entonces va a adquirir muchas iniciaciones con una carga de agrego psicológico que lo va a enredar y le va a hacer zancadillas en el camino. Entonces el maestro Lamy, en relación a ese punto exacto, él dice que eso es como levantar una pared. Entonces uno puede empezar a levantar una pared de cualquier manera y quedar toda torcida. Y levantarla, levanta, la ha levantado. Pero cuando está arriba, para poder repararla, se da cuenta que no tiene más remedio que echarla abajo y volver a levantarla bien. Y entonces en otra existencia le toca comenzar otra vez todo el trabajo y puede que lo haga o que no lo haga, dice el maestro, al final. Entonces, lo importante en sí, en este momento puntual de la humanidad en donde nos encontramos, por lo que los maestros nos dicen, no es tan importante hacer iniciaciones, que no está mal hacerlas, pero que no es tan importante eso, sino en el nivel en que la persona esté, que esté haciendo lo correcto. La eliminación de la falsa personalidad es la base en este momento, por lo que nos dice el maestro Lamy, por ejemplo, para la calificación hacia una nueva humanidad. Y claro, el proceso iniciático se puede acelerar mucho, hay prácticas para todo eso, con el tema de la alquimia evidentemente se puede acelerar muchísimo. El maestro Samael, por ejemplo, decía que si Rasputín hubiera conocido la alquimia y lo hubiera seguido correctamente el camino, hubiera llegado muy lejos, porque tenía muchísima potencia. Entonces, todos esos detalles están allí. Y sí, se pueden adelantar el camino. Y los maestros, eso cada vez que la persona va haciendo una de las grandes iniciaciones desde Misterios Mayores, hay un maestro encargado del ascenso de la Divina Madre Kundalini por la columna. Si los maestros de la ley están absolutamente en todos los detalles. Entonces no podemos ver nosotros a la ley como algo que es para castigar, sino que tenemos que ponerlo del lado del buen ladrón. Que el buen ladrón es el que ve a la ley como aquel amigo que le va a ayudar en todos sus procesos. Porque como la persona tiene un buen comportamiento e intenta hacer correctamente una obra, la ley está ahí para apoyarlo en todos los sentidos. Y para el que va por mal camino, evidentemente, le va a aplicar la justicia. Todo lo que corresponde en deuda se lo va a cobrar, ni más ni menos. Pero hay un punto muy importante que me gustaría aclarar en este sentido, que es el siguiente. Ningún maestro de la ley, por lo que tenemos entendido, y esto lo digo a nivel personal, tiene la intención de que cuando se le pasa un karma a una persona, la persona tenga que sufrir, tenga que sentirse mal o tenga que tener angustias. Esto no es así. Nosotros tenemos que ver a la ley cuando le pasen el karma a una persona de la misma manera que cuando nosotros vamos a comprar un coche o vamos a comprar una vivienda. Nosotros adquirimos una deuda y el banco no tiene ningún interés en que nosotros pasemos mal para pagar esa letra. No tiene ningún interés en que nosotros tengamos angustias o nos sintamos mal por pagar eso. El banco no le interesa, el banco sencillamente lo que quiere es que quedemos al día, saldemos nuestras cuentas y ya está, no hay más. Y la ley divina es exactamente igual. Nunca la ley está presionando a una persona para que sufra. Y esto es importante por los sufrimientos morales, que uno podría decir, bueno, pero si me pasa esto, ¿por qué me pasa a mí? Y entrar en una serie de angustias. Eso no es correcto. Uno tiene que ver sencillamente como una ley de compensación, en la cual es tan grande la ley, es tan misericordiosa, que incluso es capaz de perdonar deudas sin que nosotros tengamos que hacernos cargo de ellas. Si cuando nos dice el maestro que cuando la persona elimina la causa, por ejemplo, de un karma, los maestros de la ley le pueden perdonar ese karma. En otros aspectos, el maestro Samael nos dice que solo el Cristo es el que nos puede perdonar. Pero ¿acaso los maestros de la ley no son maestros con el Cristo integrado? Es decir, al final el Cristo es una fuerza que se disuelve en todos los maestros que están preparados para poder manifestarla. Y el Cristo sí es el único que puede perdonar, y Él perdona, y lo hace a través de la ley, evidentemente.
y puede perdonar muchos actos y muchos karmas que la persona tenga y que no haya necesidad de sufrir por aquellas acciones. Y hay un aspecto sumamente importante que lo cuenta el maestro Samael también cuando ese congreso en el 77 en Guadalajara, que es el caso aquel de que el maestro no podía superar un agregado psicológico de la lujuria, que habla de que fue llevado por su divina madre al templo de la ley y allí un verdugo arroja en forma de caballo ese agregado psicológico y lo mete en el abismo, y a partir de ese momento el maestro no volvió a fallar nunca en las pruebas de la castidad. ¿Y quién fue que lo ayudó? ¿No fue acaso la ley la que lo sacó adelante? Si no hubiera sido por la ley, no hubiera podido el maestro realizarse. Entonces nosotros no podemos ver a la ley como algo negativo, sino todo lo contrario. Tenemos que ver en ella un amigo, tenemos que ver en la ley a alguien que está ahí para sacarnos adelante, para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos. El maestro Samael cuenta, por ejemplo, en sus obras, de que a veces los discípulos son protegidos por algunos ángeles, que son enviados por los maestros de la ley, o cuando hay una iniciación que tiene que pasar una persona en los mundos internos y lo van a atacar los magos negros, la ley le envía una serie de ángeles o estructuras que van a proteger a ese iniciado para que nadie le pueda hacer daño. Entonces, desde ese punto de vista, es desde el que nosotros lo queremos enfocar, lo queremos ver. Incluso, que es relacionado con lo que habían comentado recién, nos dice el maestro Laxmi que los maestros de la ley son los únicos que pueden entrar y salir del absoluto a voluntad. Y uno diría, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿cuál es el sentido de poder entrar y salir del absoluto a voluntad? Bueno, es que los maestros de la ley son maestros que ejecutan la ley, pero no son los que la hacen. ¿Quién hace la ley? La ley viene desde el absoluto. No es que se la inventan los jerarcas. Ellos la aplican, pero no la inventan, no la desarrollan. Entonces, en muchas circunstancias o situaciones, es importante contrastar, y eso lo habla el maestro, contrastar la verdad con los eventos que se están sucediendo. Y ese contraste, y eso se hace en el absoluto. Y eso los maestros de la ley tienen esa capacidad de darse cuenta y de saber qué realmente es lo correcto, cuál es la verdad, cuál es el camino. Y el maestro Samael, él nos dice en sus obras que cuando uno tiene una serie de situaciones difíciles en la vida, uno debe de orar, debe de meditar, debe de reflexionar concentrado en los maestros de la ley, concentrados en el maestro Anubis, tanto sea el universal como el propio, el que cada uno de nosotros tiene. Y pedirle a ese ser, pedirle a ese maestro, la ayuda que necesitamos para nuestro camino. Y entonces vuelvo a hilar con lo que comentábamos al principio. Cuando hay que tomar una decisión, si todos tenemos el mismo derecho de opinar, ¿por qué hay que hacerle caso a una persona o no hacerle caso a una persona o a un grupo de personas? ¿Será acaso que la mayoría es quien debe, por ejemplo, tener la capacidad de tomar una decisión frente a las minorías? Y en ese sentido es lo que estamos comentando esto. Yo quisiera saber en cuántas ocasiones de la vida personal de cada uno de los que estamos aquí, cuando hemos tenido que dar una opinión, en vez de decir aquello que se nos viene a la mente como un impulso relacionado con lo que hemos venido aprendiendo en esta existencia, que eso es la falsa personalidad, son los criterios y los conceptos de la educación y de las cosas que hemos ido aprendiendo y las experiencias que hemos tenido, que al final es la falsa personalidad. O uno primero guarda silencio, cuando tiene que decidir, guarda silencio, se concentra en su corazón, intenta llegar a esa luz que hay en el interior de cada uno de nosotros, a esa fuente que realmente es de donde emana la luz y la sabiduría. ¿Y cuántos de nosotros, antes de dar nuestra opinión, le pedimos a nuestro propio león de la ley, a nuestro propio Anubis interior, que nos dé esa claridad, esa luz, esa comprensión, para poder dar una opinión o un punto de vista
objetivo, real, no basado en el egoísmo, no basado en un punto de vista superficial, sino basado en una realidad. Esas son las opiniones que valen la pena. Esos son los puntos de vista buenos. Esos son los puntos de vista que tienen profundidad. Y el día, porque pasará, tarde o temprano pasará, tendremos que llegar ante el tribunal de la ley después de haber perdido el cuerpo físico. Y entonces, cuando se abra ese libro y el maestro y los arcontes de la ley empiezan a decir, usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto. ¿Qué pasaría si en ese momento, cuando abren el libro y dicen, usted hizo esto porque consultó con su ser y con Anubis, con el particular o el universal, y sintió que tenía que hacer esto? Y esta decisión porque su ser le dijo esto. Y esta decisión porque su ser le dijo esto. ¿Qué nos dicen después de cuando cierran el libro? ¿Qué sentencia hay? Venga, hermano, le dan un abrazo. ¿Cuántas personas en el mundo toman decisiones basadas en su propia ley interior? Y el maestro Samael habla de eso. Si ustedes quieren, lo podemos leer. Aquí tengo una frase relacionada con este punto, en el que el maestro nos dice que Anubis es la ley en nosotros, en nosotros. Entonces, ese es realmente el punto fuerte, que el día que desencarnemos, las decisiones que hayamos tomado en nuestra vida no hayan sido tomadas por ser obstinados, por ser tercos, por ir encaminados por lo que yo quiero hacer y nadie tiene nada que decirme, sino que sean basadas en esa luz de las partes autónomas de nuestro ser. Qué gran diferencia ante los arcontes de la ley, Sofía y obstinado. Por eso, los arcontes de la ley le cierran el paso a Sofía, porque Sofía, cuando está identificada con obstinado, es obstinado. Porque una persona, ¿por qué se comporta de una forma incorrecta? Porque está identificado. Y cuando está identificado, ya no es Sofía. Por eso nos dice el maestro Samael que cuando el bodhisattva de una persona está despierto, es escuchado por la ley. Tiene derecho a ser escuchado. Pero cuando está dormido, no. Porque cuando está dormido es obstinado y no tiene derecho. Entonces, esos son detalles interesantes para nosotros poder reflexionar y para poder también aprender a tomar decisiones. Y les puedo asegurar 100% seguro que si cada decisión que uno va a tomar la pasa por la luz interior, verán ustedes que en poco tiempo comenzarán a sentir realmente lo que uno debe de hacer, que no es razonado, no es con el intelecto, no es con la mente, no es haciendo un análisis, esto es bueno por esto y esto y esto es malo por esto y esto y esto, porque la mente tiene un campo de visión muy pobre, muy pequeño, no conoce realmente los planes de Dios, no conoce realmente las resoluciones que se van tomando a lo largo de la vida de una persona. Y uno de los puntos que hablaba recién el hermano Edison, que el maestro Samael lo comenta de una forma y el maestro Lamy lo complementa y lo comenta de otro, que se relaciona al destino. El maestro Samael nos dice que el destino, o que él nos dice, cuando un adivinador o un tarotista o una persona que maneja la astrología le dice el destino a una persona, ese destino se puede cumplir o no. Depende. ¿De qué depende? Depende si esa persona ha sido perdonada o no ha sido perdonada. En esas palabras lo dice el maestro Samael, que lo tenemos por aquí en un texto si queremos leerlo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si una persona elimina agregado psicológico y es capaz de cancelar karmas, lo que tenía como destino para que se le cumpliera va a cambiar. Va a ser diferente. Eso en las palabras del maestro Samael. En las palabras del maestro Lamy, en su enseñanza, que digamos que cambia el significado de las palabras, pero que al final se entiende que es lo mismo, pero dicho de otras maneras. El maestro Lamy habla de que la persona en sí misma no tiene un destino, porque lo que tiene es una serie de recurrencias que inexorablemente lo llevan a donde lo llevan, y que solamente
Una persona cuando hace un trabajo interior tiene lo que nosotros conocemos como un destino, es decir, un norte, un lugar a donde llegar, un objetivo. En ese sentido, los dos maestros lo dan desde un punto de vista diferente, que para nosotros que estudiamos la espiritualidad son puntos de vista complementarios. Y para una mente materialista son puntos de vista opuestos o diferentes. Entonces depende de cómo uno tenga organizado su mente y su comprensión lo puede ver como algo opuesto o algo complementario. Bien. Algunos de los hermanos presentes, pues que nos gustaría escucharlos, nos gustaría, si tienen pregunta, por favor, hacerla, porque esto depende que haya más claridad, ¿no? En relación al tema, y el instructor puede dar unas aportaciones de acuerdo a su inquietud, pregunta, algo que de pronto usted considere que no se ha entendido. Hay muchos hermanos que preguntan y dicen que qué razón tiene cuando el maestro dice que bendito sea el karma, y pues quedan ahí porque no podemos entenderlo. Entonces, si alguno de los presentes tiene una pregunta, una duda, cree que puede mejorar su existencia, su destino, si considera que trabajarle a la hora del ser vale la pena o no, o simplemente vienes a llevar del karma, pues por favor haga la pregunta, porque es importante que no se vaya a quedar usted con dudas, no le dé pena. Pregunte, porque para eso es que estamos hoy acá, ¿no? Ese es el objetivo. Duro. ¿Quién? ¿Quién quiere hacer pregunta? ¿Algún hermano, hermana que tenga alguna duda? Buenas, Edison, ¿cómo le va? ¿Con quién? Con Jimmy Owen Montoya. Jimmy, ¿cómo me le va? Bienvenido, hermano. Esperamos una Hola. preguntita. Bueno, Edison, la pregunta es, si existe el libre albedrío, ¿por qué hay tanto karma y tanto sufrimiento? Claro, lo que pasa es que el libre albedrío a lo que ha llevado al final es a que la persona pueda conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, que es el motivo, por ejemplo, por el cual el maestro Samael se dejó caer o se tiró o tiró la piedra en día sábado, como dicen los alquimistas. Si no se podría, por ejemplo, desarrollar virtudes si no se conocieran los aspectos, digamos, negativos. Por ejemplo, nadie podría desarrollar la humildad si primero no conociera lo que es el orgullo, pero no por leerlo en un texto, sino por haberlo vivido, que es algo muy diferente. Entonces, para conquistar la humildad, primero la persona habrá tenido que ser vanidosa, orgullosa, engreído, mitómano y todos aquellos aspectos negativos. Una vez que la persona se da cuenta que eso le hace daño, que no le sirve para nada, que es un pedante, que es absurdo, que es ridículo, empieza a trabajar eso, lo empieza a eliminar y poco a poco se empieza a volver humilde y conquista ese valor de la humildad. Y ese es el objetivo, básicamente por el que estamos todos aquí metidos, para nosotros poder darnos cuenta de lo que nos sobra, de lo que no nos interesa y poder adquirir esos valores espirituales. Entonces, ¿tenemos libre albedrío? Claro, pero si la persona está identificada, si la persona está con su mente hipnotizada, realmente el libre albedrío, el margen de movimiento es realmente mínimo. Es como una persona que está 10, 12 horas con el móvil en la mano durante el día. ¿Tiene libre forma de pensar? Pues igual no, porque está condicionado por todo lo que está recibiendo. Entonces, el libre albedrío como tal existe, pero para ejercerlo hay que estar despiertos. Si uno no está despierto, no puede ejercer el libre albedrío. Lo lleva el agregado psicológico para donde él quiere. Ok, gracias, excelente. ¿Algún hermano? Tienen la palabra, hermanos. Todos tienen derecho a dar su aporte, su sentir, y más porque sabemos que ustedes tienen conocimiento, están en estos estudios, pues tienen la palabra. ¿Qué otro hermano? Dice ¿Sí? el maestro que el libre albedrío, pero de todos tus hechos tienes que dar cuentas. Así es, así es. ¿Alguna Bueno o malo. pregunta? ¿Alguna preguntita, Luz Estela? No, ese pequeño aporte iba a ser.
De pronto en el transcurso de la reunión. Ok, María Noemí que está como pidiendo también. Sí, pero no me puedo comunicar. No, pues la escuchamos, puede hablar. Ah, ¿sí me escucha? Sí, sí, claro. Yo quería hacer una pregunta. ¿Uno cómo se da cuenta de que de que debe un karma? ¿Cómo lo identifica? ¿Y cómo debe uno de pronto abonar al karma también? Bien. Bueno, uno se da cuenta de que tiene un karma porque primero, el dharma es en general todo lo que suele ser positivo en la vida de la persona. Y el karma normalmente suele ser lo que es negativo en la vida de la persona. Entonces, karmas, por ejemplo, se relacionan con enfermedades, se relaciona con pobreza, se relaciona con problemas en el cuerpo físico, se relaciona con recurrencias de otras existencias, con desavenencias con las personas, con un montón de situaciones que son adversas en nuestras vidas. Sin embargo, podríamos decir que si hay situaciones que nosotros las podemos sobrellevar, las sobrellevamos con entereza, no hay ningún problema. El problema, lo que es realmente un verdadero problema con el karma, es cuando tenemos algunas deudas que pueden hacer que no podamos hacer un trabajo espiritual. Ahí es cuando tenemos un problema. Y es en ese momento cuando tenemos que negociar para que o bien nos lo cancelen por misericordia ese karma, o bien nos lo aplacen o nos den créditos para nosotros pagarlo. Entonces, normalmente los créditos se suelen pagar con sacrificio por la humanidad y esas situaciones pasan. Hay algunas enfermedades que son karmas duros, que nos llama el maestro, que son enfermedades o situaciones de vida que son irreversibles. Son situaciones que no tienen vuelta atrás, no se pueden negociar. Sin embargo, hay una graduación. Entonces, se puede estar muy mal o se puede estar no tan mal, pero la enfermedad se tiene que cursar. Por ejemplo, por decir alguna cosa, una reumatitis o algún problema degenerativo en el cual la persona no es lo mismo que no pueda agarrar un vaso con agua para beber a que lo pueda agarrar con alguna dificultad. Cambia bastante el poder uno vivir de forma independiente o tener una dependencia total. Por ejemplo, hay graduaciones en los karmas. Entonces, de repente, en un karma duro, pues se puede pedir, pues eso, que a uno le permitan al menos tener la suficiente capacidad para seguir avanzando en su trabajo, en lo que se pueda. Ah, ok. Aquí nos dice Freddy Jiménez, dice, o sea que el karma no es un castigo, es simplemente una recurrencia y por lo tanto, si no se es consciente y despierto, lo va a ver como un castigo más, no como una recurrencia. Claro, ahí entra lo que se conoce como la filosofía iniciática. Sí, para el iniciado, la psicología con la que toma los eventos es completamente diferente a lo que lo toma la humanidad. Entonces, de repente, le pueden poner a la persona, a alguien que le haga sufrir en el trabajo, por ejemplo, que le ponga situaciones donde todo el tiempo o le tomen el pelo, se burlen de él, y uno dice, pero ¿qué karma esta persona? Entonces, sí, por un lado, puede ser que le estén cobrando algún karma de cuando nosotros abusamos, por ejemplo, de un subordinado en otra existencia, que esas cosas pueden pasar, pero si lo tomamos desde el punto de vista de la filosofía iniciática, podemos aprovechar para autodescubrir algunos elementos que se mueven en nuestra psicología y podernoslos quitar. ¿Ves? Lo que es el orgullo, lo que es la vanidad, lo que es la autoimportancia. ¿Por qué esta persona que es nueva en el trabajo, después de que yo estoy aquí 10 años, a las 2 semanas de estar aquí, le dan un puesto más importante que el mío y cobra más? ¿Por qué a él sí y a mí no? Sí, hay una autoimportancia, hay un orgullo, hay un engreimiento, hay una vanidad, hay una serie de cosas. Bueno, aprovechar esas circunstancias, por ejemplo, para descubrir qué hay en nuestro interior. Entonces, cuando tomamos los eventos de la vida con la filosofía iniciática, aunque tengamos que pasar ciertos karmas,
Para nosotros esos karmas son liberadores, porque nos liberan de pesos, de esas escamas que decíamos que tenemos de otras existencias para que podamos ir más rápido. Y nos ayudan a adquirir también ciertas capacidades propias de nuestra alma, que si nosotros no elimináramos esto es como un cristal, el alma es como si fuera un cristal. Si nosotros tenemos un cristal totalmente ahumado, no vemos nada, necesitamos limpiarlo, pasarle un trapo, limpiar ese latón. Cuando vamos limpiando ese latón, cuando vamos quitando toda la mugre de ese cristal, de ese diamante, entonces comenzamos a ver la luz que hay detrás. Y ese es el objetivo. Y las circunstancias que se presentan en la vida de la persona, kármicas, no son para que la persona sufra, son para que se libere. Pero como estamos en una psicología inversa, lo vemos como negativo, cuando deberíamos de verlo como la oportunidad de mejorar y de salir adelante. Y si nos vamos a la doctrina del maestro Samael, incluso lo que el maestro nos dice es que cuando hay una deuda que pagar en el mundo físico que equivale a 1, por ejemplo, si la persona le tocara involucionar, esa misma situación va a equivaler a 1000. O sea, se la van a cobrar 1000 veces. Entonces, por más duro que sea una situación que una persona pasa en el mundo físico, aún teniendo que involucionar, si se la cobran en el mundo físico, hasta es un acto de misericordia. Fíjate cómo se pueden dar vuelta las cosas. Ok, mira aquí Juan levantó la mano. ¿Tiene la palabra Juan? Bueno, dice por aquí, hermano, otra preguntita. Dice, dice, bendiciones, ¿cómo cortar una persona que atrae karma? ¿Sí? Recurrencias a la vida de esa persona. Aquí hay otro hermano que está diciendo que pues sufrió hace 6 años un aneurisma cerebral y que ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las cosas en relación a la vida espiritual, ¿no? A la gnosis, lo que enseña la gnosis, pero es verdad, mire, a veces uno siente que hay personas como kármicas, como que al estar cerca de uno, no sé, es parte de la familia, siempre como que atrae cuestiones opuestas, ¿no? Contrarias, como que las cosas salen mal, como que no funciona, como que se viene pues el derrumbe para esa casa, para esa familia cuando esa persona está cerca. Es la pregunta que están haciendo, hermano. Bueno, me había quedado reflexionando sobre otra cosa que estaba antes y al final se me fue la idea de lo que me estabas comentando. Discúlpame, Edison. Tranquilo. A ver, la pregunta que me habías hecho antes. Sí, que es que hay un... Acá, vale, ya lo tengo, ya es que me había quedado un momento en blanco. Mira, el tema es el siguiente. El maestro Samael nos dice que hay 2 aspectos por los cuales se pueden ligar los karmas de las personas. Que no necesariamente esto es una explicación, como nos la comentaba recién el hermano Edison en relación a la pregunta, pero sí es importante tenerlo claro, porque si hay personas que por un determinado karma tienen que estar a nuestro alrededor, eso es una cosa. Pero otra cosa distinta, que es lo que comenta el maestro Samael, que es lo que quiero comentar y en lo que me he quedado en blanco pensando justamente en este momento, es cuando el maestro nos comenta de que los karmas que cada persona tiene se enredan cuando o hay contacto con la sangre o hay contacto con la energía sexual, o sea, con el semen. Entonces, cuando una persona tiene relaciones sexuales, va quedando ligado o enredado con el karma de esa persona. Y cuando uno hace una transfusión de sangre, exactamente lo mismo. Entonces, esos 2 elementos uno los tiene que tomar en cuenta, porque si la persona tiene, digamos, una serie de lazos kármicos, ya sea por una cosa o por la otra, al final lo que le va a influir a otras personas también nos va a influir a nosotros. Y situaciones que deben de pasar otros
también nos afectan a nosotros, porque hay lazos que han quedado enganchados entre unas personas y otras, se han enredado. ¿Eso se puede eliminar? Sí. Nos dice el maestro Samael que la persona que está haciendo un trabajo interior debe de pedirle a su divina madre Kundalini que le desintegre los lazos kármicos que tiene con otras personas. Obviamente, para que eso se nos conceda, la persona tiene que estar dispuesta a no generar más, porque si no, no tendría eso sentido. Entonces, ese es uno de los motivos por el cuales hay algunas confesiones religiosas que no hacen transfusiones de sangre. Lo que pasa es que ahí es donde uno tiene que usar la coherencia y la conciencia, porque si uno tiene un familiar que se está muriendo y uno le niega una transfusión de sangre y se muere, yo no sé qué es peor. Entonces, en ese caso, si ya es aparte de un familiar, pues ya tenemos lazos kármicos, por ejemplo, de por medio, o sea que eso ya está ahí. No tiene mucho sentido no donar. Pero claro, otra cosa sería, por ejemplo, mezclar nuestra sangre pues con una persona, digamos, sumamente, digamos, tamásica. Tendríamos que tratar de evitarlo, evidentemente, pero al final se pueden romper esos lazos. No es algo que quede para siempre así. Igual salvar una vida en un momento dado es más importante que crear ese lazo y luego ya se podrá disolver. Otra cosa diferente es una persona que tiene múltiples parejas sexuales y entonces la persona dice, yo quisiera que se me corten estos lazos. Pues lo va a tener complicado. Mejor es que se ciña a una sola pareja y a partir de ahí ya podrá pedir que se le corten los lazos con otras personas, ¿no? Así es, así es. Querido hermano, se podría decir que si nosotros aplicamos, vivimos los 3 factores de revolución de conciencia, generamos Dharma, vamos a ganar mucho Dharma en este camino, o simplemente serviría para cancelar deudas que traemos tanto de esta vida como de otra. Bueno, los 3 factores, evidentemente, el hecho de eliminar el agregado psicológico, fíjate si será poco lo que uno gana, que gana su propia alma y gana su propio espíritu, porque una persona que ha eliminado el agregado psicológico expresa plenamente el ser y tiene, tiene el alma, que el alma es un conjunto de principios, poderes y leyes, que nos dice el maestro Samael, y leyes, o sea, el alma es ley también, tiene sus leyes. Entonces, evidentemente, eso es un gran avance, así que hay muchísimo Dharma en hacer la muerte psicológica. En el nacimiento, indiscutiblemente, ¿cómo podríamos nosotros pensar que la creación de los cuerpos solares, eso es Dharma? Es Dharma condensado, el trabajo alquímico. Poder hacer un trabajo alquímico requiere, otorga muchísimo Dharma, porque nosotros estamos, digamos, dándole incluso en las coquinas al planeta Tierra. O sea, que es parte de esos principios que el planeta necesita para su propia supervivencia. Sí, Entonces, querido hermano, disculpe, porque es que mire que yo creo que más que usted ha tenido muchas experiencias de esas en el camino. ¿Cuántos hermanos quisieran tener una pareja apta para hacer ese trabajo que tú estás diciendo, ¿no? Poder tener ese dharma, ¿no? Del cual estamos hablando. ¿Cuántos hermanos quisieran decir, yo quisiera hacer un trabajo psicológico serio y no puedo? Otros quisieran dicen, yo cuánto quisiera salir a la calle, cuánto quisiera hacer tantas cosas de misión, pero se queda ahí. Y especialmente la experiencia la vemos donde hay hermanos que quisieran tener un atanor, una pareja que realmente les ayudara, o ella tener un esposo que diera su vida, ¿no? Al lado de ella para ayudarle como hombre en su camino. Y entonces quedan como frustrados, como que dicen esto es un karma, no pude, no la tuve, no me la dieron o no me lo dieron y voy a tener que vivir así el resto de la vida. Y bien más frustrados y bien reprimidos con lo que viven, pero consideran o lo toman como karma. Y otra cosa muy diferente, el que tiene ese beneficio, ¿no? O que lo trae, como tú dices, que viene de una vida pasada, porque son valores,
O sea, qué bonito que sea parte de pronto, si hay algún hermano que tenga una duda, una inquietud, que considere que quisiera que el hermano diera una aclaración sobre ese aspecto, pues haga la pregunta, ¿no? Exprésese, que para eso estamos aquí. Y si tiene dudas, pues hágala, porque el tiempo se nos está agotando, ya que el anhelo es ese, que los hermanos que tengan su inquietud, pues que se expresen, porque la conferencia es para eso. ¿Alguno de ustedes, los presentes? Hermanas que tienen dudas, porque sabemos que hay muchas hermanas que tienen sus dudas, que siempre han querido preguntar. No les dé temor, tienen el derecho a la palabra. Parece que Juan quiere comentar algo, pero no sé. Yo la hice por escrito la pregunta, Por pero escrito, bueno, venga, dice por la aquí. puedo, a ver Sí, si se me entiende. sí, Porque dicen que hay que hacer buenas obras para pagar el karma, ¿no? sí. Pero ¿qué considera la ley una buena obra? ¿Y qué tipo de obra puede ser para cancelar ciertos karmas? ¿Tiene que ser del mismo tipo? ¿O con, no sé si se puede cancelar un karma médico con una obra de ayudar a alguien a trabajar o a hacer cosas? O sea, ¿qué tipo de relación hay entre las buenas obras y el pago del karma? Bueno, en general siempre va sobre la misma línea, o sea, todo lo que tenga que ver con la salud se debe de conseguir ayudando a otros en la salud, todo lo que tenga que ver con que vaya bien el matrimonio es ayudando a otros matrimonios a que vayan bien, y así en todos los sentidos. Si uno quiere tener un buen ambiente laboral, pues uno debe de trabajar creando un buen ambiente laboral para tener derechos en el futuro. Si uno quiere que le enseñen, debe de enseñar lo que ya sabe. ¿No? Si uno tiene un oficio, enseñe el oficio que tiene a quien no lo sabe, y se gana el derecho en otro momento dado a que a usted también le enseñen cuando no sepa. Y normalmente siempre va en esa línea. Y luego hay comodines. ¿Cuáles son los comodines? Y los comodines son, por ejemplo, cuando uno ayuda, por ejemplo, a hacer un trabajo interior a otras personas, le enseña a meditar, le enseña a vocalizar, le enseña la transmutación, es decir, todo lo que es el quinto evangelio. Eso es un comodín que uno luego tiene el derecho de cambiar por aquellas cosas que necesite en su camino. Y buenas obras es algo muy complejo, porque a nivel mental uno podría decir, lo más fácil, cumplir los mandamientos y ayudar a todos en lo mejor que uno pueda dar. Lo que pasa es que hay que tener una mente nuevamente muy amplia y darnos cuenta que en muchas ocasiones hacer una buena obra en un momento no es lo mismo que en otro. Y todo depende de cuáles son los planes de la Logia Blanca, cuál es la misión que la persona tiene que cumplir, cuál es el contexto en donde está. Por eso es que no hay normas. La conciencia no tiene normas. Las normas son necesarias cuando estamos dormidos. Pero cuando una persona está haciendo un trabajo de despertar, el maestro Samael nos dice que incluso hasta una virtud puede convertirse en un obstáculo. Por eso es que el corazón no se equivoca. Y cuando tenemos que hacer cosas, lo mejor siempre es consultar. Y en un momento dado, hoy, de repente lo que una buena obra es algo, y dentro de una semana, la buena obra es hacerlo de otra forma, porque han cambiado las circunstancias. Y eso solamente lo puede saber el corazón. No hay normas, no hay normas. Hay que aprender a conectarse con la luz interior. Eso es realmente el verdadero camino, ese es el propósito y esa es la enseñanza del maestro Samael. Por eso él dice, el Cristo es el único camino, el Cristo es el único maestro. Pero no estamos hablando de un Cristo histórico, estamos hablando de la luz que cada uno tiene en su corazón, en su propio espíritu, en su propio ser. Ese es el único maestro para nosotros, la luz que viene desde nuestro interior, y para eso trabajamos. Eso es realmente lo que nos importa. Querido hermano, por aquí me mandan por los medios de WhatsApp, me piden que si puedes explicar algo en relación, que qué se podría hacer o qué tipo de trabajo se podría realizar
para uno poder negociar, ¿sí? ¿Cuál sería el funcionalismo? Porque dice que está en las runas, que está pues de hecho que pedirle al maestro Anubis, que negociar, pero entonces lo que dan a entender es que quisieran tener una claridad cómo proceder un trabajo con el cual poder pedir a la gran ley, al ser, negociar esa deuda para poder pasar más allá y poder continuar en el trabajo sin tanto estorbo, ¿no? Sin tanta enredadera, sin tanto alambrado en el camino, sino poder sentir esa ayuda. Entonces, ¿qué podrías aconsejarnos para que ese hermano y todos los que estamos presentes podamos tomar una orientación para hacer un buen trabajo ante la ley, ¿no? Negociar. Bueno, lo primero, basándonos en las enseñanzas del maestro Samael y del maestro Lasmi, lo primero es que la persona trate de comprender la situación, el evento que le sucede, no echarle la culpa a nadie de lo que está pasando, reconocer que somos nosotros los que hemos tenido una serie de acciones que nos llevan hasta ahí, tratar de comprender qué agregados psicológicos se relacionan con ese evento, integrarse con la Divina Madre, y lo primero es la oración sincera al ser de uno y a nuestro propio Anubis interior. Así es como lo siento yo, de esa manera, porque uno tiene que tener una integración con la ley. No es que uno llega como a alguien a quien uno le siente miedo, sino como uno llega a alguien a pedir una ayuda como un amigo, ¿verdad? Es la psicología que uno debe manejar. Sé que tengo estas cuentas, sé que tengo estas deudas, sé que tengo estas circunstancias y necesito ayuda para salir adelante. Estoy dispuesto a cancelar lo que me corresponda, pero necesito que me echen un cable, ¿no? Como hablándole a un amigo. Esa es la situación. Hay internamente, hay físicamente e internamente varias opciones. Desde lo que el maestro Samael nos dice que es algo difícil para la gran mayoría del pueblo, lo ideal, aprende a salir en astral, nos dice el maestro Samael, es una enseñanza al maestro. El discípulo gnóstico debe aprender a salir en astral para negociar sus deudas. Una persona que no ha leído su libro del karma aún no conoce el ABC del esoterismo, son enseñanzas del maestro Samael. Uno debería de ser capaz de salir en astral, ir hasta el templo de la ley y negociar el karma que debe negociar ante los arcontes y con los abogados que allí se encuentran. Eso sería lo ideal. Que uno no puede hacer eso, no importa. Usemos lo que tengamos. La runa Not, por ejemplo, como nos dice el maestro, ¿no? Que ustedes la pueden encontrar y eso se las puede explicar, que es poniendo los brazos en la posición y es na, ne, ni, no, nu, ¿verdad? La runa Not la pueden estudiar ustedes, la buscan, la estudian, se usa para hacer trabajo con el maestro. Hay otras actividades, tanto en la segunda cámara como en otras, en las cuales se pueden hacer trabajos específicos con el maestro Anubis, los que tengan relación en la segunda cámara, por ejemplo, con Edison, se lo pueden comentar directamente, y hay trabajos muy fuertes para hacer en relación a todo esto, peticiones, y si uno realmente lo hace de corazón, las cosas funcionan. Obviamente la persona se tiene que comprometer a pagar esas deudas o eliminar el agregado psicológico o los elementos que han motivado esas situaciones difíciles. Y a partir de ahí, realmente, la ley siempre va a estar abierta para apoyarnos. Pero recordad, y es sumamente importante, que con la misma vara que midieseis, seréis medidos. Eso es lo que nos enseña el Cristo. En que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. Entonces, no criticar a los demás, no cuando se equivocan, ¿no? Este se equivocó en esto, en aquello, en el otro, esto está mal, aquello tal, no criticar, no juzgar, no condenar, apoyar, compartir, amar, impulsar, abrazar, querer, amar, abrir el corazón, demostrar cariño, impulsar, y entonces van a ver como la ley, en cuanto nos ven venir, nos dicen, pase por aquí, porque no nos van a cerrar el paso. ¿Entienden? Es la actitud que tenga la persona lo importante. El resto va rodado. Ok, gracias hermano. Aquí dice el compañero Juan, dice
¿Qué sucede si yo me aparto de las personas que me generan inconvenientes repetitivos en la vida, ¿no? Dice, ¿es correcto o estoy alejado o se va a alejar de pagar su deuda? Dice él. No, es que todo depende del contexto, habría que ver, porque si uno tiene un grupo de amigos que son unos delincuentes, por ejemplo, y tiene la opción de tener amigos que sean de un nivel, digamos, menos denso o más sádico, pues mejor dejar unos amigos que se emborrachan, que pelean, que discuten. ¿Para qué? De repente uno tiene un grupo de amigos así, si de repente uno puede ir con otros amigos a estudiar, a compartir la enseñanza, la doctrina, a salir al campo, a hacer otros tipos de actividades. Es decir, ¿por qué uno va a estar con un grupo de amigos necesariamente que lo llevan o lo inducen al mal camino? Mejor cambiar de amistades. Pero si uno tiene un padre, una madre, un hermano, una persona cercana, y uno no le va a decir a su padre o a su madre, no te voy a ver en 5 años porque eres una persona complicada. Pues no, pues tendrá que ver qué es lo que tiene la propia psicología de uno y aprovechar para autodescubrirse, porque las relaciones familiares hay que mantenerlas, no se pueden romper así porque sí. Claro, si hay algo que es demasiado tóxico, pues habrá que buscar alguna manera de evitarlo si se puede. Pero en general no se trata de evitar a las personas tóxicas que están necesariamente involucradas con nosotros de forma kármica, que son nuestros familiares más cercanos. Luego ya los vecinos u otro tipo de amistades, pues bueno, ya podremos ir buscando qué es lo que más nos conviene para nuestro propio progreso espiritual. Ok, gracias. ¿Algún hermano que quiera hacer alguna pregunta? ¿Que quiera dar su aporte? ¿Qué más, Nelson? ¿Cómo le va? Sí. Nelson, una preguntita. Es que aquí estoy con un familiar y ella me está haciendo una pregunta y ella también está escuchando. Ella me dice que hay una persona en tratamiento en las drogas y la persona vuelve y cae. ¿Por qué vuelve y caen esas personas? ¿Que vuelve y cae en qué? ¿En drogas, dijo? Sí, como que vuelve y repite, no puede salir de Claro, donde está. claro, pero Sí, la persona claro, vuelve y recae otra vez en el estado. claro, pero esa persona que le pasa eso, ¿es un estudiante gnóstico? No, Claro, ¿y qué le vamos a pedir? Es decir, si la persona no se autoobserva, si la persona no tiene en su corazón una motivación de superación, si la persona no se da cuenta del daño que se hace a sí mismo y a los demás, si no tiene luz, si no tiene una conciencia que esté abogando por él, ¿qué puede hacer? ¿Buscar ayuda profesional? Sí, pero al final son sistemas, cuando uno cae en las drogas, es realmente muy difícil salir, es muy difícil. Se necesita que la persona quiera salir. Y lo primero para eso es que tenga el impulso interior de darse cuenta que eso le hace mal a él, le hace mal a su entorno y que es algo que la persona no quiere y que quiere trascenderlo. Si no está eso, prácticamente no, es irreversible. Es como, al final es una enfermedad degenerativa porque las drogas a lo que nos llevan es a una degeneración cada vez mayor en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, toda nuestra estructura interna, psicológica, el cerebro, todo, el hígado, todo el organismo se resiente y es imposible salir de ahí si la persona no tiene una motivación clara y no tiene una fuerza interior. Si nosotros tenemos la posibilidad de impulsar a esa persona, estupendo. Si lo podemos llevar a lugares de desintoxicación, estupendo. Pero la persona tiene que querer, tiene que darse cuenta, tiene que poner su aporte. Si no, en cuanto nos demos la media vuelta, volverá otra vez. Ok, gracias. ¿Algún otro hermano que quiera? Hermana, tiene derecho a la palabra, hermanas, que hay varias que están conectadas, pueden. Ya estamos a las últimas palabritas para ir concluyendo la conferencia del día de hoy. Y nos gustaría escuchar a alguna hermana que está ahí al otro lado de la pantalla que sienta que puede dar su aporte, que pueda hacer su pregunta.
tiene derecho en este momento para que la haga. ¿Ninguna hermano entonces? ¿Algún caballero? Porque es fundamental sus aportes, es muy necesario. ¿Le escuchamos? Alma Delia, ¿iba a decir algo? Bueno, parece que están un poco tímidos hoy y se entiende. Carolina, ¿tiene la palabra? Buenas noches, muchas gracias. Yo quería preguntar si de pronto en alguna parte el maestro Samael o el maestro Latsmi habla sobre el tema de la drogadicción, especialmente en algún estudiante que esté dentro de, pues, de los estudios gnósticos. Muchas gracias. Bueno, lo ideal sería preguntárselo a alguien que estuviera conviviendo con ellos, porque ese tipo de cosas muchas veces no están en los libros, pero sí son conversaciones de pasillo, ¿verdad? Como nosotros no hemos compartido tanto con estos maestros, difícil saber sobre todo aquello, pero lo que sí les podemos comentar es que todo el tema de las drogas al final es algo que va en detrimento del trabajo interior y no es algo correcto. Incluso se habla de que el maestro Samael, por ejemplo, consumió ayahuasca durante su juventud y demás, el tema de las salidas en astral. El maestro Latsmi también lo comenta, de que él consumía ayahuasca y que él salía en astral y demás, pero que con el paso del tiempo se dio cuenta que ese no era su camino, porque se estaban convirtiendo, el maestro Latsmi lo comenta, se estaba convirtiendo en una persona dependiente de un elemental para poder salir en astral, y entonces él lo que comenta es que la persona se tiene que entregar a su ser y saldrá en astral cuando tenga que salir en astral, pero no por una droga, sino por un merecimiento propio y porque su ser así lo quiere. Entonces, todo ese tipo de prácticas que a veces se hacen con todas esas plantas que pueden, en un momento dado sí, pueden funcionar, pero no es nuestro camino, no es el camino del estudiante gnóstico, no es el camino, digamos, del que nos habla el maestro Samael y el que nos habla el maestro Latsmi. Nosotros tenemos las prácticas que nos enseñan los maestros para conseguir todo aquello que necesitamos. Y todas esas drogas que alteran al final nuestro sistema nervioso no son positivas para nuestro camino. Tal vez para el camino de otras tipos de asociaciones no nos vamos a meter con aquello, pero desde luego que para un estudiante gnóstico no es el camino. Por lo menos no es lo que entiendo que el maestro enseña. Y claro, porque hay muchas personas que buscan por medio de las drogas un escape, ¿no? Y sea que caigan en el consumo de la cannabis, de la coca y de cualquier otro tipo de alucinógeno que tiene poder a nivel psicotrópico de controlar, ¿no? De generar esos estados, que es lo que la gente quiere cambiar sus estados emocionales por los estados de lo que genera una medicina de esas, que a la final, pues lo único que, como tú dices, le va a hacer es mucho daño. Y en relación al uso, por ejemplo, de lo que estabas diciendo ahora de la ayahuasca, mucha gente hoy está pero bastante enredada en eso, quedada en eso, amarrada en eso, y no ve más de ahí. Creen que es lo máximo estar ahí con sus estados de embriaguez con ese consumo y no se dan cuenta que se ha vuelto una persona dependiente de eso. Y lo que hace es que se destruye a sí mismo porque no va a poder tener una lucidez propia y se quedó ahí esclavizado para toda la vida y cree que no hay más sino eso. Así que lo que tenga que ver con cuestiones de droga realmente no, por ningún lado es bueno. Así se vea de muy espiritual, pero si te quedas esclavizado ahí, no es bueno. Y si consume droga de la que venden afuera para el público, peor, porque es mucho más destructiva. Entonces, por ningún lado, si hay un hermano gnóstico que esté por ahí en ese camino, lo que necesita es pedir esa ayuda. Sálgase de ahí porque no le esperan nada bueno para su vida, ¿verdad? ¿Algún otro hermano que quiera preguntar algo? Activen el micrófono. Bueno, parece ser que no han querido alguna de las hermanas. Buenas noches, profesor.
Sí, buenas noches. Le escuchamos. Soy Almadelia. Madre, Solamente quería aportar que, de hecho, por eso el maestro Samael nos da las prácticas para no meternos en ese tipo de drogas, ¿no? Yo así lo entiendo. Y también hay algo bien importante que él nos comenta acerca del karma, que también nosotros obtenemos karma cuando podemos hacer algo por cualquier hermano y no lo hacemos, o sea, sabemos que podemos ayudar y nos hacemos los que no. Y ahí también uno va acumulando ese karma por no ayudar a ese hermano, porque se supone que ya tenemos un poquito de conciencia y de conocimiento que él nos ha dado y nosotros evadimos. Entonces nuestra misión con el maestro Samael, nuestra misión es ayudar a los hermanos y a la humanidad y es dar lo que tenemos por ellos para que nuestro crecimiento espiritual se vaya elevando poco a poco y alcancemos ese despertar de la conciencia. así es. Solo Mire, es eso. no, gracias, hermano. Mire que lo que está diciendo la hermana tiene lógica, porque nos hemos encontrado, no sé qué nos puedas decir sobre lo siguiente. Hemos encontrado que hay muchos hermanos que dicen que Julano de tal está pagando es un karma. Eso es un karma que está pagando, ¿sí? Eso déjelo solito, hay que lo pague. Y me he encontrado con hermanas y hermanos que dicen lo siguiente, dicen, por ejemplo, una hermana que pasa por una situación de problema familiar, una separación, etcétera. Y eso se da garrote todo el que quiera porque a toda hora está diciéndose que está pagando un karma. Eso es una deuda que tengo. Eso es un karma que estoy pagando. Y todo el que le rodea, todo el que la conoce o que lo conoce le está diciendo, hermanito, eso es un karma, no se preocupe, pague el karma. ¿Sí? Y lo paga usted solito, no se preocupe, tranquilo. Eso es un karma, eso es una deuda, es una maleta que está usted pagando ahí. Y uno piensa que la persona lo toma de una forma positiva para comprender eso que está viviendo y vemos que no lo comprende porque resulta que todos los días se golpea a sí mismo y sus estados emocionales cada vez son más bajos. O sea, si estuviera comprendiendo que es un karma, una deuda que está pagando, considero que su estado emocional, mental, espiritual vibraría a otro nivel. Pero cuando uno ve a la persona, no se da cuenta que al escuchar a los demás que a toda hora le estén repitiendo y se está repitiendo a sí mismo que está pagando, que está llevado, que está jodido, que es un karma, que es una maleta, y que eso lo trae, que es una recurrencia y a todas dígase y dígase, pues realmente considero que no lo ha comprendido porque está hablando por hablar, más no por comprender lo que está viviendo. Entonces ahí sí que va a sufrir porque se está metiendo cada vez en un callejón sin salida sin comprender realmente eso. No sé qué dirás tú, hermano. Bueno, esa frase que dice no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer, se deja de hacer. Y hay otra que dice amor es ley, pero amor consciente. Y otra que dice cuando una ley superior es trascendida, cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que todos los casos son diferentes y según el momento es diferente. Hay veces en que es correcto ayudar a una persona y a veces es que no es correcto ayudar a una persona. Pero eso no es algo intelectual, no es algo que podamos poner una norma de cuándo sí y cuándo no. Eso es algo que uno lo debe de sentir. Porque puede ser, y si no, como decía el maestro Lasmi, estudiamos el libro de Milarepa y nos daremos cuenta a qué nos referimos, el libro de Milarepa. Entonces, de repente una persona tiene que pasar por determinada situación y si nosotros le quitamos el peso que tiene que pagar, no termina de cancelar y al no terminar de cancelar lo que le tendrían que dar, no se lo pueden dar. Por ejemplo, esas cosas podrían pasar. Entonces, a veces querer ayudar, hay que saber ayudar. No es tan fácil saber ayudar, porque queriendo ayudar a alguien podemos complicarle todavía su proceso, porque no termina de cancelar lo que debe. Entonces, depende, y solamente lo podremos saber de forma intuitiva. No hay una forma intelectual, no hay una fórmula en la cual nosotros podamos decir,
Cuando una persona está pasando esta situación, hay que ayudarlo. Y cuando pasa esta otra, no hay que ayudarlo. Eso no existe ese manual. Hay que usar el corazón. Y nosotros nos daremos cuenta a través de la meditación, de la oración, a través del sentimiento, cuándo sí y cuándo no. Y en relación a lo que estaba comentando, que es una cosa muy importante, Edison, el maestro Laxmi decía de que a él le llamaron la atención los guías de la humanidad por el egoísmo que tenía el pueblo gnóstico. Porque cuando una persona pasaba situaciones difíciles en sus procesos iniciáticos, los demás no lo ayudaban. Como que uno dejaba a la gente, si uno le dice, usted entra a segunda cámara, mira, ahí tiene la doctrina, tiene los libros, búsquese la vida, y ya está, y esto es lo que hay. En vez de hacerle un seguimiento a la persona, hay un apoyo en los diferentes momentos y situaciones difíciles que pasan. Entonces, le llamaron la atención en ese sentido, de que uno tiene muchos trabajos, por ejemplo, con los elementales de la naturaleza, para ayudar a otra persona. Uno tiene los trabajos propios de la segunda cámara, que también sirven para ayudar a una persona. O una caricia, un consejo, un saludo, un abrazo, una mirada de repente, pueden ayudar a aliviar una situación en una persona. Entonces, todo eso a través del corazón se sabe. Es importante hacer un cambio de mentalidad entre la era de Piscis y la era de Acuario. En la era de Piscis usábamos la mente, el razonamiento. En la era de Acuario usamos el corazón, usamos la intuición, usamos el discernimiento. Hay que aprender a abrirse y sobre todo darnos cuenta de cuándo es el momento de hacer qué cosa. Eso se puede lograr y apoyar a los demás siempre que podamos, pero nunca cargándonos nosotros el fardo de otro. Apoyar es una cosa y hacerse cargo del karma de otro es algo distinto. No sé si soy capaz de hacerme entender. Sí, claro, claro, lo entendemos y ese ha sido el problema con muchos que ponen a cargar lo que no tienen que cargar de otro, se echan la maleta de otro y después, claro, andan tan pesados que se hernian, luego nos quejamos, ¿verdad? Así que, a ver, Silvia, iba a preguntar algo al hermano. Buenas noches a todos, un gusto lograr estar en estas lindas conferencias que sí nos ayudan a crecer a todos. Sí, realmente es un aporte y una pregunta que va relacionado quizá a lo que estaba comentando usted. El aporte es que sí, eso he observado dentro de los estudiantes gnósticos y quizá uno también en un momento determinado lo han sentido así, de que no hay como dentro de los estudiantes gnósticos, no hay como ese cariño o esa unión o ese, ¿cómo se llama? Que hablamos tanto del sacrificio por la humanidad, que hablamos tanto del amor, de todo, pero a la hora de estar compartiendo en la enseñanza, se nos olvida todo eso, ¿verdad? Y es cierto, mucho he escuchado yo, es por karma. Entonces, ¿dónde está este amor hacia la humanidad? ¿Verdad? Porque sí, realmente dentro de los estudiantes no se siente esa mutua ayuda. Y a veces lo siente uno de terceras personas. Por ejemplo, hace poco, y le agradezco mucho, y lo hago aquí a todos los estudiantes que estamos en esta conferencia, y creo que todos somos gnósticos, del hermano Edison, pues que yo en dos situaciones que he estado, una pues con mi perrito, ¿verdad? Y otra con mi propia persona, ¿verdad? Que lo necesité. Él estuvo siempre allí atento, dándome seguimiento, preguntándome, y como dice el maestro Samael, el médico con unas palabras puede curar. Y él realmente en una situación que yo viví, ¿verdad? Con mi salud, pues un audio que me mandó, chica, o sea, me levantó demasiado. Pues entonces sí, aquí le agradezco muchísimo, ¿verdad? En esta conferencia al profesor Edison, que sí sentí esa parte, esa estar cerca de uno, mire, hágale, mire, quítale, mire, hágale, y a través de distancia, yo estoy en El Salvador, Centroamérica, y él está en Colombia, y he sentido ese acercamiento, ese cariño, esa humanidad. Entonces yo digo, wow, entonces está en algo, pues, ¿verdad?
Esa es una de las situaciones que yo le agradezco mucho. Y sí, digamos, aquí estamos varios de centros gnósticos y tratemos nosotros en cada una de nuestras filiales de ser empáticos con el dolor ajeno. Tal cual usted lo dice, pues a veces uno debe sentir eso y no solo decirle, "Ay, es tu karma". Es algo tan frío, ¿verdad? Que yo sí lo he observado dentro de mis reuniones también de mi enseñanza gnóstica aquí en El Salvador. Y quizás eso va también en la siguiente pregunta, porque sí, yo soy una persona que a veces me identifico mucho con el dolor ajeno y le ayudo a la gente, ¿verdad? Sean mis empleadas, sea mi medio, mi entorno de trabajo y todo eso, pero a veces he sentido que la gente como, no sé, y ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué hacer? Porque mi familia o mi hermano me dicen que me regañan porque yo a veces soy demasiado benevolente con la gente y la gente no me agradece. Entonces yo le digo, mira, el pacto ha sido con Dios y no con la gente. Pero sí en un momento determinado, eso a veces me afecta y digo yo, sí, que aquella persona me pagó mal, entonces, no sé si ayudarle o no ayudarle, ¿verdad? Entonces, realmente a veces entro en ese conflicto mental que el ego creo que me va llevando, o sea, realmente, ¿qué hacer en ese momento? Porque, o sea, uno no espera que le ayuden, pero sí por lo menos algo de decirte gracias o algo, sino que no, simplemente no le agradecen, ¿verdad? Quisiera escuchar sus comentarios. Bueno, en mi caso, como hablo con el hermano de Edison, no sé, Edison, qué es lo que piensa. El punto de vista que tengo va por la misma línea, que es que la respuesta solamente la puede saber usted desde su corazón, porque es lo que le corresponde a usted, dependiendo de la misión de su maestro interno, dependiendo de lo que usted ha venido a aprender y de la relación karma-dharma que tenga en su propio libro del destino o de la vida. Entonces, en función de eso, será las cosas de una manera o de otra. Ahora, desde el punto de vista psicológico, lo primero es reflexionar en que uno no debe hacer algo para que se lo agradezcan. Sencillamente lo hace y punto. O sea, uno ayuda a 1, 2, 3, a 4 personas o 10 veces a la misma persona. Y cuando viene el pensamiento de que la otra persona no nos corresponde, es cuando tenemos que darnos cuenta de qué fibras se mueven en nosotros. Porque la autoconsideración y demás son cosas que nos sobran. Entonces, su respuesta en ese sentido está en la Biblia, cuando dice que tu mano diestra no vea lo que da tu mano izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que una mano no vea lo que da la otra. Entonces, nosotros no esperamos que nos devuelvan con gratitud. O sea, nosotros ayudamos a una persona 2, 3, 4, 10 veces, no nos interesa ni que nos diga ni gracias, ni está bien, ni nada. Lo hacemos porque como convicción, como conciencia, es lo que teníamos que hacer. Y ya está, no hay más. No nos tiene que decir ni buenos días si quiere. Ese es su problema. Es decir, nosotros separamos completamente lo que es todo ese tema emocional de lo que es el obstinado. Que el obstinado sí lo que quiere es reconocimiento. Lo que quiere es que digan, ay, esta persona cuánto me ha ayudado, qué bien, qué maravillosa jefa que tenemos, ¿verdad? Que hay un obstinado que a uno le gustaría que le pase un poquito la mano sobre el hombro. Pero eso se tiene que morir, eso no vale para la era de Acuario. En la era de Acuario hay otro tipo de valores que son los que nos interesan y nosotros tenemos que tener una comprensión muy grande, que es que las demás personas no manejan la psicología gnóstica. Y las demás personas están enredadas en un mundo de supremo egoísmo, que no miran por lo demás. Y ese es el motivo por el cual las grandes almas sienten compasión por lo demás. ¿Ves? La compasión, que es ese sentir de comprender que el otro no puede dar más de lo que da. No puede, porque no tiene el conocimiento, no tiene los medios, no tiene la conciencia, no tiene la luz, no tiene la enseñanza, no puede. Pero nosotros, como sí podemos, lo ayudamos y entendemos que él no sea capaz de entenderlo. Y no pasa nada. Y continuamos para adelante, miramos para adelante, seguimos otro camino. Y no dejamos atrás ninguna deuda. Es decir, no es que me debes algo, no me debes nada, lo he hecho
porque quería hacerlo y ya está, y continuamos. Y eso Dios se encargará de compensarnos con aquellos que no nos compensan las personas. Y si nosotros no contamos a los demás que ayudamos, no nos van a llamar la atención de por qué lo hacemos, porque ¿cómo no se van a enterar? ¿Eh? Así es, así es. Excelente, excelente. Me parece buena respuesta. Clara, Silvia. Sí, sí, muy claro, gracias, gracias. Bien. Muy claro. Sí, bien. Bueno, Gracias. entonces ya pues vamos a ya concluir por aquí. El hermano, si quiere pues dar sus últimas palabras, ¿no? En relación a unos consejos, no sé, algo que quede ahí marcando la conciencia de los hermanos, que sigamos adelante como estabas diciendo ahora, porque para adelante es para allá, no nos podemos regresar. El que se regrese, como decía por ahí un hermano, se regresó y ahorita anda haciendo palmadas y está en una iglesia y él es feliz allá, ¿no? Porque él se regresó, no comprendió lo que estabas diciendo tú ahorita y se respeta porque es su libre albedrío, como dijo algún otro hermano por ahí. Pero los que estamos presentes, pues Dios permita que el cielo nos ayude y que podamos seguir de frente y para adelante es para allá y que las ayudas vengan por cantidad para uno no terminar por ahí hecho a un lado, ¿verdad? Desanimado, decepcionado de la gnosis, como pasa con muchos hermanos que hoy hablan mal de la gnosis, decepcionados, aburridos, dijeron que esto no era y que perdieron su tiempo. Y pues Dios quiera que a nosotros los presentes no nos pueda suceder algo así, porque sería una catástrofe en el camino. Entonces, querido hermano, de verdad que contento porque pudimos volver a hacer el empalme, de poder compartir, de poder hacer esta conferencia. Ahí pues con la participación también que dio tu esposa, agradecemos y Dios quiera pues que más adelantico podamos volver a organizar otro tema bien interesante en este campo de la parte espiritual, ¿no? Del conocimiento, para que los presentes pues veamos de que sí se puede seguir adelante, que sí podemos caminar y que podemos hacer grandes cosas en el camino. Así que hermanos, si tienen la palabra. Bueno, darles a todos las gracias por permitirnos este espacio para poder compartir la enseñanza de los venerables maestros y sencillamente repetir lo mismo que decía el Cristo, porque nosotros no tenemos otra cosa para enseñar que no sea la doctrina del maestro Samael. Cuando Jesús decía, en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. Si somos los discípulos del Cristo, si queremos encarnar a nuestro propio ser, así con esa misma fuerza que nosotros queremos encarnarlo a Él, es con la que tenemos que ayudar a los demás a que también lo encarnen. Ese es el camino del hombre equilibrado, ese es el camino del verdadero cristiano, el que no solamente busca encarnar la luz en sí mismo, sino que busca expandirla para que otros también la encarnen y la desarrollen. Esos son los misterios gnósticos, esos son los misterios del Pistisofía, poder llevar la luz a todos lados. Muchísimas gracias a todos por permitirnos este espacio. Buenas noches y estamos encantados de aceptar en algún momento otra invitación. Muchísimas gracias. A ti, hermano, Buenas muchísimas noches. gracias. Muy amable y un feliz descanso para todos ustedes. Gracias, igual, paz y bendición. Gracias. Gracias, buenas noches, Gracias. profesores. Buenas Gracias. noches. Gracias, muchas gracias. Feliz Saludos a descanso a todos. todos. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Igualmente.